Una pregunta que me hacen a menudo es, ¿por qué alguien como yo, con una trayectoria en el ámbito académico, que ya se había consolidado y era reconocido internacionalmente como investigador y coordinador de investigación, se uniría a una organización como Cincino? La respuesta es bastante sencilla, pero me tomará unos momentos explicar esa respuesta simple. En 2020, yo trabajaba como coordinador de investigación para dos estrategias globales de salud. El problema que realmente estábamos empezando a abordar era que la Oficina de Carga Global publicó datos compartidos por la Organización Mundial de la Salud, según los cuales se estimaba que 6.300 millones de personas en el planeta Tierra vivían con una deficiencia de omega 3. Y eso es bastante profundo. Siempre que falta un nutriente esencial, normalmente conduce a malos resultados de salud, pero algo como el omega 3, tan entrelazado en nuestras células, significa que hay un problema a nivel fundamental. Tuvimos que considerar esto. El cuerpo no produce suficiente de estos nutrientes y deberíamos obtenerlos de la dieta, pero ahí es donde surgen los problemas. Y el problema tiene tres fases clásicas. La primera es que la gente no consume ese tipo de alimentos lo suficiente ni con la frecuencia necesaria. Los pescados grasos como la macarela, el atún y el salmón, que son excelentes fuentes de omega 3, con el tiempo se consumen cada vez menos, ya que nuestras papilas gustativas han cambiado por la industrialización de los alimentos. En segundo lugar, nos enfrentamos a un verdadero problema de sostenibilidad y ética. Simplemente no podemos sacar suficiente pescado del mar y mantener ningún tipo de base moral climatológica. Es insostenible. Es poco práctico. La realidad es que, independientemente de lo que sugieran las recomendaciones, la mayoría debería comer pescado graso la mayoría de los días de la semana. Luego está el tercer problema, el costo. Y como sabemos, el costo lo es todo. Para obtener pescados realmente ricos en estos nutrientes, debemos elegir ejemplares salvajes, capturados individualmente y no provenientes de criaderos o pesca industrial. No podemos hacer eso para 8.000 millones de personas que viven en el planeta. No podemos hacer eso para los 6.300 millones de personas con deficiencias, ni por el medio ambiente. Imagina el costo. Así que buscamos otras soluciones y lo hicimos. Como parte del equipo de estrategia de investigación, empezamos a considerar, bueno, ¿qué más podemos hacer? Analizamos la suplementación, pero la realidad es que la evidencia científica era bastante condenatoria. Sabíamos que había una revisión sistemática de 2018 que cuantificaba el área. El resultado fue que la mayoría de estos suplementos, bueno, no funcionaban. Producían resultados insignificantes o pobres y no cambiaban el estado de omega 3 de una manera que pudiéramos cuantificar. Así que ahí estábamos rascándonos la cabeza. ¿Cómo podemos solucionar un grave problema de salud global? ¿Cómo volvemos a incorporar algo que es esencial y que es necesario para optimizar la salud? Y entonces, curiosamente, como suelen suceder estas cosas, un buen amigo mío me llamó de la nada. Me preguntó, ¿has oído hablar de una empresa escandinava llamada Cincino? Se trataba de una consulta personal. Él había tenido algunos problemas de salud a lo largo de los años y su médico en Estados Unidos le había recomendado esta empresa en particular con su producto específico, diciéndole que era el que realmente funcionaba. Y yo estaba escéptico. Mi equipo y yo habíamos estado observando esto hace tiempo y para mí era como uno más del montón, pero me pidió revisarlo, así que lo hice. Pensé, voy a echar un vistazo rápido. No me toma nada. Veamos qué pasa en este sector. ¿Por qué sería diferente esta vez? Y en el momento en que lo hice, vi dos aspectos profundos que realmente cambiaban las reglas del juego. Y lo reconocí de inmediato. Primero que nada, la prueba. Lo primero que vi fue que esta era realmente una empresa basada en las pruebas. Y no solo eso, porque cualquiera puede subirse al tren del aceite de serpiente y empezar a decirte que hay problemas, decirte que algo está mal cuando en realidad no lo está. Eso es fácil de hacer. Pero esta era realmente una empresa que se había alineado con uno de los laboratorios independientes más reconocidos y distinguidos del mundo. Y eran ellos quienes realizaban las muestras de sangre seca para la empresa. Esto despertó mi interés. En la ciencia seamos realistas, si no podemos medir algo hasta cierto punto, ni aceptamos que sea una realidad. Y nos gusta probar y volver a probar para ver cómo se comporta algo bajo un escrutinio repetido. Y aquí teníamos a uno de los laboratorios más reconocidos del mundo realizando este tipo de análisis de sangre.
Y luego miré el producto y tuve ese momento de, no exactamente eureka, pero ciertamente reconocí de inmediato la simplicidad del genio. Verás, donde los omega 3 se encuentran en la naturaleza, están naturalmente unidos a un polifenol. Los polifenoles son otro aspecto esencial, poderosos antioxidantes para nuestra salud nutricional. Funcionan en muchos niveles dentro de la biología humana, dentro del organismo humano. Y donde encontramos omega 3 en la naturaleza están unidos a estos polifenoles. Pero el proceso esencial de refinamiento del aceite de pescado para eliminar esas toxinas ambientales también los separa del polifenol. Así que en el momento en que cargué la información, miré la página y vi la simplicidad del genio de lo que Cincino había hecho. Habían realineado la naturaleza, habían vuelto a unir el omega 3 con el polifenol, y ahí estaba. Así que de inmediato me di cuenta de que esto era algo decididamente diferente. En el deporte hablamos mucho de que cuando el oponente va hacia un lado, tú debes ir hacia el otro. Y lo que eso significa es que siempre debes tomar la dirección opuesta. Si quieres tener un impacto en el juego, en el deporte, en el resultado, si ellos van hacia un lado, tú vas hacia el otro. Y realmente, toda la industria pesquera y la industria de los suplementos habían seguido el mismo camino. Todos intentaban aumentar las cantidades totales en un afán de incrementar esos niveles circulantes de omega 3, pero no había funcionado. Eso no funcionaba. Sabemos por qué eso no funciona. Y para la persona que lo intenta, normalmente lo que provoca son problemas gástricos, molestias, quejas, y terminan abandonando, con poco o ningún resultado significativo en cuanto a su salud. Cincino había tomado otro rumbo. Habían aprovechado el espacio disponible, habían visto la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente, pero sobre todo entendieron qué cambio era necesario. Y al aplicar esa simple genialidad de volver a unir el omega 3 con el polifenol específico, ahora ya tenías finalmente un suplemento completamente funcional que podía realmente provocar un cambio, una alteración, una mejora sustancial en tu estado de omega 3. Así que desde ese momento quedé enganchado, porque nuestro papel como científicos es permitir que nuestras sociedades vivan mejor, fomentar una mejor salud. Nos corresponde compartir nuestros conocimientos y nuestra información, los hallazgos de nuestra investigación, para que las personas puedan vivir mejor. Pero la frustración con la que siempre había vivido era el hecho de que nuestro mensaje tardaba tanto en pasar de la literatura revisada por pares hasta llegar a provocar un cambio en el mundo real. Y aquí vi una organización que simplemente se estaba involucrando directamente y facilitando ese cambio. Siempre recuerdo a un viejo profesor mío diciendo, la razón por la que hacemos experimentos con 10, 20 o 100 personas es porque no podemos medir a todo el mundo. Y entonces Cincino tomó un camino diferente y simplemente decidió ir y medir a todo el mundo y luego decirles cómo hacer las cosas de manera diferente. Así que para mí, aquí había una oportunidad de conectarme directamente y empezar a generar un cambio positivo real en los resultados de salud. Cincino tenía el alcance y la influencia sobre el mundo. Tenían la atención del mundo entero. Eran líderes en nutrición basada en pruebas. Hoy seguimos liderando porque exploramos y abrimos nuevos caminos. Nuestras ideas y desarrollos se proyectan a 5 o 10 años. Sabemos lo que hacemos bien ahora, tenemos los estándares más altos y depende de nosotros mantenerlos en todo lo que hacemos a medida que avanzamos. Esa es la parte emocionante, construir sobre la excelencia. Ya estamos transformando la salud a escala global, una célula a la vez, una persona a la vez y una prueba a la vez. Y a medida que avanzamos, tenemos la intención de hacer aún más. Pero lo fundamental es volver siempre al centro y considerar, bueno, ¿qué es lo que realmente importa? El hecho es que nunca ha habido tanta fe y confianza en lo que la ciencia tiene para ofrecer, pero nunca ha habido tan poca confianza en cómo se comunica la ciencia. Hay muchísima desinformación, parte de esa desinformación es intencionada, parte es accidental. Parte se debe a la propia naturaleza de una industria que necesita renovar los titulares de revistas y periódicos. Nos corresponde a nosotros tener conversaciones directas con el mundo, empoderar a las personas para que se hagan una prueba, para medir algo importante, relevante, significativo, y luego poder hacer algo poderoso al respecto. Porque cuando hacemos esto, estamos mejorando vidas, estamos cambiando vidas, estamos enriqueciendo vidas, estamos empoderando a las personas para que vivan mejor cada día. Y eso en sí mismo es un catalizador.
Eso por sí mismo es un movimiento global. En Cincino miramos al futuro con la posibilidad de medir más y mejor, para empoderarlos a vivir mejor, a hacer más y compartir un mensaje positivo, vivir de una mejor